¿Qué piensas de todo este tema? Vivimos una semana del tema de las mujeres, tenemos enfrente de nosotros la propuesta que hace la doctora Claudia Sheinbaum en términos de la importancia de la educación, la importancia de la ciencia, la tecnología y vincularlo todo esto al emprendurismo. Cuéntame un poquito, ¿qué ves en esto? Mira, primero que nada, contarte que para mí es una gran emoción el poder ver cómo las mujeres en México hemos avanzado tan rápido. Si nos podemos saber, si vemos hace simplemente 3 años, pareciera imposible lo que tenemos el día de hoy. Y es un trabajo que se ha hecho definitivamente entre todas las mujeres y justamente es ahí donde yo haría una puntualización en que tenemos que ver la importancia de tener al frente de nuestro país una mujer con tanta capacidad, una mujer preparada, pero sobre todo para mí, y cuando estamos hablando en temas de negocio, una mujer de resultados. Porque puede haber muchas buenas intenciones, pero es muy distinto tener buenas intenciones a dar resultados. Y a dar resultados de una manera integral, eso es muy valioso, muy importante. Y definitivamente qué orgullo y qué impulso para las niñas, para las jóvenes, y no solamente para las niñas y mujeres, sino para los jóvenes, qué impulso el poder ver lo que te abren de oportunidades la ciencia, la tecnología y tener una mujer presidenta involucrada en la ciencia. ¿Cuántos países lo pueden tener? Muy pocos. ¿Qué nos dices tú? Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio y te voy a contar algo importante. La doctora Claudia es la primera candidata que empezó a hacer una agenda de género en territorio. Las agendas no se hacen en desayunos, porque últimamente, ya sabes quién, las empieza a hacer en desayunos y a hacer una firma. No me digas ya sabes quién, ¿no? La de enfrente. Exactamente. Pues finalmente las agendas se hacen en territorio. Ella convocó a muchísimas mujeres de todos los sectores empresariales, mujeres indígenas, de pueblos originarios, mujeres trabajadoras, mujeres mexicanas que se encuentran trabajando en el exterior, precisamente para ver cuáles son sus necesidades. Eso quiere decir que es una mujer sumamente capaz y además sensible ante las situaciones y las desigualdades que vivimos las mujeres en nuestro país. Y por supuesto que tener su mirada, porque hemos tenido resultados. Uno de los resultados, bueno, simplemente cuando fue jefa de gobierno, hizo muchísimas cosas como sacar, por ejemplo, el violentador fuera de las casas. Cuando anteriormente las mujeres tenían que tomar a sus hijos y salir de las casas precisamente cuando vivían violencia. Hay una propuesta que hace en este tema que ahorita estás tocando de violencia que creo que vale la pena mencionar y a lo mejor te dejo la palabra para que tú ahondes con todo este tema de la violencia que se da en los hogares y que esto no es una culpa de los gobiernos, que creo que es algo puntual que hay que dejar en la mesa, pero es corresponsabilidad de las autoridades municipales, estatales, federales, del Poder Judicial y de toda la comunidad en general de atenderla, pero decir que los hombres sean los que se van de casa y no como normalmente es, que sale la mamá con los hijos y resulta golpeada con hijas y andar buscando por todos lados. Perdón. Así es, y si no tienen red de apoyo, pues ¿qué pasa? Vuelven a rescindir y vuelven a regresar a la casa donde están viviendo violencia. Y bueno, después tenemos los indicadores de feminicidio, que por supuesto hay muchos datos que no están todavía en el papel porque no se denuncian o simplemente no existe esta red de apoyo o familiares que puedan denunciar estos asesinatos contra las mujeres. Dos cosas que creo que fueron, cuando hablaba Meggy de resultados y todo lo demás que la doctora manejó cuando estuvo al frente en la Ciudad de México fue, bajó los números bajó las incidencias propiamente en temas de feminicidios en un 30%. Claro, queremos 0. Sin embargo, esta es una ruta que va diciendo cómo el cerrar la puerta a la impunidad y trabajar de la mano con fiscalías, con la autonomía propia, pero vinculados, y tener mujeres, que esta es una de sus propuestas, como abogadas en las fiscalías y en todos los procesos de investigación, pone un rostro diferente que permite que se avance en estos temas. Voy a regresar un poco contigo, Meggy, platícame. Sabes la importancia que tiene como mujer de negocios el abrirte puertas, el que te involucres en toda esta parte del entorno. ¿Qué nos dices al respecto que tendríamos que estar caminando para involucrar y caminar en la ruta correcta y que estas propuestas se aterricen para las pymes? Sí, mira, de entrada, creo que
un tema muy importante y lo pudimos ver, es el apoyo a las mujeres, porque las mujeres somos de verdad que administradoras natas. Tú puedes ver las familias, qué sucedió simplemente durante la pandemia. Fue increíble ver cómo las mujeres no nos dábamos por vencidas. O sea, si se tenía que cerrar el negocio, salir del trabajo, pero vendíamos lo que fuese, hacíamos lo que fuese. De ahí que creo que es tan importante esta visión de la doctora de ver hacia las mujeres, porque no es posible que en un país donde somos mayoría, más del 51%, no se tome con la importancia. Entonces, esta visión de fortalecer, de empujar, de darles una atención integral, darnos a las mujeres una atención integral, porque no solamente se trata del tema de emprendimiento, se trata también del que nos sintamos seguras, de que sintamos que tenemos posibilidad y que sobre todo hagamos y tejamos estos lazos. No podemos pensar solamente en un sector de la población o que solamente a las mujeres emprendedoras o a las mujeres con determinada situación o circunstancias les va a ir bien. Tenemos que sensibilizarnos, y eso es lo que me encanta, justo lo que decía Mili, de cómo las mujeres tenemos que unirnos, cómo tenemos que ayudarnos unas a otras para salir adelante, porque está comprobado que la diversidad de pensamientos, la diversidad de actoras y de actores y de todo es lo que hace fuerte una empresa, un país, un proyecto. Pues aquí entro con algo ahorita que decías, la pandemia, es cierto, las mujeres de veras sacaron la casta en todos los sentidos y sacaron adelante a sus familias con todas las complejidades. Y no se me olvida a mí, cuando yo estuve en Secretaría de Economía, tuvimos apoyos con perspectiva de género, es decir, que los apoyos llegaran a aquellos negocios donde las mujeres estaban al frente. Y me encanta una de las cosas que estamos hablando aquí con las propuestas de la doctora, de esto de la prosperidad compartida, y cómo la doctora ha dicho que el desarrollo económico tiene que ser sustentable. ¿Por qué y dónde lo visualizas? Yo creo que es bien importante, y empezando algo primordial que tiene que ver con la educación. Una mujer informada es una mujer que puede tomar las mejores decisiones y también erradicamos la violencia. Y justo la doctora, ella fue la que empezó a generar más universidades en nuestro país. Universidades gratuitas donde finalmente la educación... En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, 2. Bueno, efectivamente, estas universidades que además son gratuitas y que no tenga que haber un impedimento para poder continuar con la educación. Y sin embargo, ella está apostándole también a esas carreras tan importantes como la tecnología, las carreras STEM, donde las niñas a los 6 años, de manera cultural, ellas piensan que no son suficientes en hacer matemáticas, porque a nivel cultural tenemos que empezar a romper estos estereotipos y estas creencias que nos han limitado como mujeres y como niñas, ¿no? Si yo hubiera tenido a lo mejor un papá ingeniero, seguramente hubiera sido ingeniera, pero bueno, finalmente no tenía ese modelo a replicar. Sin embargo, allá tenemos mujeres que inspiran, como la doctora, que además es una mujer preparada, es una mujer académica y bueno, finalmente con un doctorado, y justo la sustentabilidad tiene que ver precisamente con eso. Mientras que tú estés siendo capacitada y tengas todas las herramientas para poder seguir adelante, los negocios de las mujeres van a empezar a ser prósperos, porque también tenemos algo muy importante. Muchas de las mujeres tomen un emprendimiento pensando que van a poder cuidar a sus hijos, que tenemos otro tema que es muy importante, el tema de cuidados. Ajá. Entonces, el tema de cuidados, porque la mayoría, este es un tema de mujeres. Y justo una de sus propuestas de la doctora es precisamente atender el tema de cuidados. Fíjate, me quedo con algo porque dijiste, estábamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando del perfil de la doctora, y tú comentabas afuera de cámara, Meggy, que te gustaba esta parte del perfil de la doctora en todos los campos del medio ambiente por varias cosas, porque hablabas de problemas que vivimos como sociedad. Hoy en día el mundo está con una circunstancia en donde dice tenemos que hacer mucho más o mejor uso de los recursos naturales que tenemos. ¿Qué me cuentas de esto que aquí te llamó la atención como el perfil de Claudia? Mira, definitivamente es importantísimo que ya no podemos pensar de manera egoísta, y ahí las mujeres también tenemos esta parte muy sensible, pero no solamente es algo que tenga que ver con las mujeres, sino las nuevas generaciones están poniendo por encima de todo el cuidado al ambiente. No es posible que sigamos pensando solamente en un desarrollo económico
¿qué y de qué vamos a vivir? A mí me encanta ver situaciones, casos. Tengo unas amigas en el Amazonas y a mí me impresiona ver cómo las mujeres, sin tener mayores herramientas, lograron detener crecimiento que estaba acabando con toda la selva, ¿sí? Pensando en un futuro. Eso, lo que las mujeres somos capaces de hacer, es impresionante. Y las propuestas de la doctora, que van enfocadas a energías renovables, energías limpias, sobre todo me encanta el tema cuando oigo el cuidado del agua. No es posible que estemos priorizando el agua, o sea, primero los negocios por encima del agua para vivir. Bueno, ¿en dónde está la cabeza? Entonces, ahí es donde se necesita hacer un gran replanteamiento con gente capacitada, con gente experta en la materia. Que es ahí donde entraría la ciencia, la investigación en el tema. Yo me quedo con una cosa que me parece fundamental en esto. Pienso en las mujeres y veo en aquellos lugares donde están más alejados el tema del agua y vemos a estas mujeres cargando y trayendo el agua en baldes, en vasijas, para poder tener un vital líquido en casa. Pero también me pongo a pensar en la importancia que tiene y ha tenido uno de los programas insignias del presidente de la República. El presidente de la República tuvo este programa a bien que se llama Sembrando Vida y que de repente lo dejamos como aislado del todo. Sembrando árboles, que todo esto cierra un círculo en tema ambiental para poder tener mayor oxigenación, mayor áreas verdes en nuestro país. Y cuando digo áreas verdes estoy hablando bosques, recuperación de los propios bosques y algo fundamental. En el programa Sembrando Vida me tocó el otro día estar en Chapultepec, caminar el domingo por ahí y luego ir a uno de los lugares donde tienes productos que se venden ya o se comercializan de resultados de Sembrando Vida, que son emprendimientos de locales, algunas comidas o alimentos orgánicos, venta también de productos que son derivados de algunos de la comida que sale de ahí o productos alimenticios. O sea, la verdad es que, y me llamó la atención, había hombres y mujeres, pero la neta, había más mujeres por ahí. Oye, ahorita, perdón que te interrumpa, Tatiana, ahorita que dices de Chapultepec, la doctora cerró el bosque de Chapultepec un tiempo para reparar los árboles, para cuidarlos, para rehabilitar. Eso también es una visión, darle importancia a los parques, darle importancia que es no solamente el oxígeno, el pulmón de una ciudad, de un país, sino donde los niños y las familias pueden salir a tener recreación. También hizo 16 parques, si no mal recuerdo, ¿sí? Aquí otra cosa que me vuelve importante, normalmente dicen, bueno, las empresarias, los empresarios no están a favor de un proyecto con una visión como lo ha tenido, vamos a decir, la Cuarta Transformación. ¿Qué me dices al respecto? Pues bueno, yo la verdad es que es un tema que todos los días y en todos los momentos que me encuentro un empresario es lo que me preguntan de por qué apoyo a la doctora, ¿no? O por qué estoy apoyando la Cuarta Transformación. Y es algo muy sencillo. Yo creo que la transformación tiene que ver con una cuestión igualitaria, no equitativa. Están beneficiando a ciertos sectores, a ciertas iniciativas, pero justo la transformación y la doctora tiene que ver con una cuestión de igualdad. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Una de las cosas que se radicó y que radicó nuestro presidente precisamente fue el outsourcing. ¿Por qué? Porque los derechos estaban pautados y estaban minimizados. Y creo que todas las personas necesitan tener un trabajo digno. Si somos empresarios que queremos justo y nada más no mueve el signo de pesos y no estamos a favor de la sociedad, porque creo que ser empresario no solamente es tener una empresa, es saber que tu empresa está proporcionando estos trabajos para que puedan erradicarse muchísimas circunstancias, y cuando estás a favor del ser humano y de la sociedad y amas a tu país, justo en algún momento dado en Colima, me decían que querían tener un auge muy grande en Colima porque ahí había un número especial para pagarle a los colaboradores, que era más bajo. Ajá. Dijo, pues te estás tirando y te estás poniendo un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo vas a empezar? ¿Cómo vas a pedirle a esa gente que pueda comprar, que pueda tener? O sea, ¿lo quieres y la palabra sería jodido? O sea, por supuesto que no. Yo como empresaria quiero la distribución de la riqueza. Quiero que si a mí me va bien, a todos nos vaya bien. Y si finalmente creo que esa es la visión de nuestro movimiento. Yo creo que una de las cosas fundamentales que se vuelve aquí, a lo mejor con esto valdría la pena cerrar, es no olvidemos
que el mercado interno había pasado mucho tiempo de que no se había movido la economía desde el mercado interno. El hecho de que existan mejores salarios gracias a un esfuerzo conjunto del gobierno, empresariado y de los trabajadores, y lograr estos mejores salarios, esto ha generado que la gente traiga más dinero en la bolsa, mueva la economía, y eso hace, por ende, que nos vaya mejor a todas y a todos.